Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual de la clase Higiene 1. Recordemos que este es un espacio participativo en el que todos ustedes pueden traer a colación sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones al respecto. Y para esto contamos con diversas herramientas. La primera de ellas es activar el micrófono. Cualquiera de ustedes que tenga algún comentario o duda puede activar el micrófono. También pueden ustedes hacer uso de la opción que tienen de levantar la mano. Con esa opción, pues yo verifico quiénes han levantado la mano para poder comentar. Y una tercera opción que ustedes también tienen allí es el chat, por medio del cual si no les funciona ni la mano ni la activación del micrófono, pues pueden escribir. Recuerden, y bueno, para que se haga presente y visible durante la grabación, ustedes también pueden, en este caso, anotar su nombre completo en el chat y decir presente para que quede grabado esto dentro de la clase. Entonces, eso es parte importante de lo que queremos con esta clase. Entonces, por favor, anótense en el chat, escriban su nombre completo y coloquen presente. Esa es la idea de que ustedes lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la reglamentación y la normatividad relacionada con la higiene industrial. De hecho, en la clase pasada quedó un taller y ese taller lo pueden reforzar con esta normatividad que vamos a ver el día de hoy. Listo, la idea es esa, que vayamos aprendiendo en cada uno de nuestros encuentros virtuales día a día. Entonces, ¿qué les puedo comentar? Vamos a hacer un breve recorderis de lo que vimos la clase pasada. Decíamos que la higiene, pues, es una disciplina y esta disciplina es la encargada de esa previsión, del reconocimiento, de la evaluación y del control de todos esos riesgos higiénicos que se dan en el lugar de trabajo. ¿Listo? Y sabemos que cualquier tipo de riesgo, especialmente estos riesgos higiénicos, pueden afectar la salud de los trabajadores y la pueden afectar muy desfavorablemente, partiendo del hecho de que la salud pues es un estado mental, físico y social de cada persona y que la idea es que ese estado siempre permanezca en equilibrio. Ahí es donde entra en juego la higiene, de que no se desequilibre esos tres aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se quiere esto? Porque se quiere cuidar a los trabajadores y porque también se quiere que ellos sean y sigan siendo productivos en sus lugares de trabajo. Entonces, eso es para recordar un poco de lo que vimos con respecto al concepto. Que también veíamos que hay tres tipos de contaminantes en higiene industrial y esos contaminantes pues están de acuerdo a una clasificación global. La primera que hablamos son los agentes químicos y decíamos que los agentes químicos es la manifestación de la materia y sabemos que la materia podemos encontrarlo en tres estados: gaseoso, líquido y sólido. Entonces, esta es esa clasificación. Por agentes químicos, en clase presencial dijimos que había muchísimos ejemplos y los más representativos para nosotros en cuanto a gases podría ser nitrógeno, en cuanto a líquido podría ser gasolina y uno sólido y muy común para nosotros, el cemento. También hablamos mucho sobre los agentes físicos. Y los agentes físicos tienen que ver con aquellas manifestaciones de la energía. ¿Cuáles son? Lo que tiene que ver con ruido, vibraciones, calor, el frío, la iluminación y las radiaciones. Todo esto lo podemos sentir y palpar con nuestros sentidos. Sabemos que ellos se transmiten a través de ondas. Encontramos también los agentes biológicos. Y en los agentes biológicos de la manifestación, si nos vamos a dividir la palabra y qué significa, sabemos que bio significa vida. Entonces podemos referirnos a algunos también seres vivos. Entonces, como vamos a encontrar bacterias, parásitos,
virus y hongos. Entonces, esta es la gran clasificación de los diversos contaminantes. Muchos no los vamos a ver, especialmente los virus y las bacterias, no las vamos a ver a simple vista. Ya vemos, son sus manifestaciones. Otras también, no vamos a verlo como es el frío o el calor. No la puedes ver directamente, pero sí se puede sentir. Y para eso están nuestros sentidos. Es por eso que si recordamos un poquito también, la parte como estos agentes ingresan a nuestro cuerpo es a través de ¿qué? De cada uno de nuestros sentidos. Entonces podemos encontrar de que para el cuerpo, en nosotros los diferentes contaminantes pueden ingresar ya sea a través de la nariz o de la parte respiratoria, a través de la boca o parte digestiva. También la piel tiende a ser algo importante. Recordemos que la piel es el órgano más extenso que tiene el hombre. Entonces también pueden entrar los contaminantes allí. Y también se puede entrar a través de heridas o elementos cortopunzantes. Entonces estos agentes pueden causar diversas consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Listo? Gracias a las personas pues que se registraron. Los que no se han registrado, por favor, en la opción del chat, pueden escribir su nombre completo y escribir presente. Listo, entonces continuamos. Eso es como a manera de recordar qué fue lo que vimos en la clase pasada y saber un poquito de qué estamos hablando. Que también vimos que la higiene industrial tiene diversas ramas, tiene 4 ramas específicamente, y esas ramas están relacionadas con el concepto que se maneja de higiene industrial, como lo es lo de la previsión, lo del reconocimiento, lo de la actuación. ¿Listo? Entonces, la primera rama que vemos en higiene industrial es la higiene teórica. ¿Y a qué se refiere esta higiene teórica? A estudiar todos los contaminantes. Y este estudio va muy de la mano con la relación que tienen ellos con el hombre. Entonces vamos a ver que en esa relación se pueden encontrar consecuencias, se pueden encontrar patrones, se pueden encontrar tiempos de exposición. ¿Listo? Y se pueden encontrar ambientes de trabajo en donde eso va a favorecer o no los efectos de su relación con el contaminante. Entonces, como su nombre lo indica, higiene teórica, información, teoría, conocimiento de cada uno de los contaminantes, cuál, ya sea el físico, el químico o el biológico, dependiendo cuál sea el objeto de estudio para ella. Pero ya esa información está y sigue en constante movimiento esa información. La siguiente higiene que vamos a encontrar es la higiene de campo. Y una vez se tengan los datos, la teoría, la información, lo que se hace es que realizar ese estudio en los puestos o el ambiente de trabajo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una toma de muestra específica de ese contaminante, a través de los diferentes métodos que hay y de herramientas y además de equipos para la medición de dichos contaminantes. Entonces, lo que hace esta higiene es ir al puesto de trabajo, hacer las mediciones, tomar unas muestras y documentar lo que allí encuentra. Eso lo hace la higiene de campo. Estamos recordando. Un poco entonces vamos a la higiene analítica, que es lo que busca. Ya, después que se toman las muestras en los diferentes laboratorios, en los diferentes puestos de trabajo, lo que se hace es llevar esa muestra. Llevar y hacer los cálculos, verificar si esos contaminantes que están allí expuestos en esa área de trabajo realmente van a arrojar un resultado, tanto cualitativo o cuantitativo, que pueda o no afectar el bienestar de los trabajadores. Entonces, un ejemplo, y el que colocaba en clase. Listo. Sé que en una panadería va a haber exposición a altas temperaturas. ¿Listo? ¿Cuál es mi contaminante? La exposición a altas temperaturas, el calor. Perfecto, listo. Entonces voy a estudiar todo lo referente al calor. ¿Qué puede
pasar con el calor, cómo es su relación con el hombre, cuáles son los efectos de esas altas temperaturas por calor. Para eso está la teoría y eso se encarga la higiene teórica. Pero listo, está allí latente ese factor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver realmente si aquí hace calor, vamos a ver cuánto calor hay de más, hay de menos, está afectando o no. Entonces lo que se hace es tomar unas mediciones de esa temperatura que están experimentando los diferentes trabajadores. Toma la temperatura en diferentes espacios de tiempo, en un muestreo bastante amplio para tener unos resultados que estudiar que sean significativos. Entonces, lo que se hace es anotar las condiciones, el trabajo que se está realizando, los elementos que se utilizan, anotar lo mínimo para saber qué tanto pueden afectar o no en los estudios. Después de que se tomen todos esos datos y que se hagan las diferentes medidas a través del muestreo, lo que se hace es verificar esa información que me dio el muestreo con la información que tengo en la teoría. Si verificando esas dos informaciones, esas dos las verifico, la que me dan el muestreo supera los límites de la que tengo en la teoría, obviamente tengo que actuar. Y al actuar entonces entra la siguiente higiene, que es la higiene operativa, que es la que se encarga de tomar las medidas respectivas cuando de pronto no hay un equilibrio entre lo que yo estoy buscando en mi estudio y lo que realmente debería estar. Pero me preguntarán ustedes, pero profesora, ¿qué pasa si yo al verificar en mi estudio que estoy dentro de los parámetros que dice la higiene teórica? Pues súper, igual sigue fluyendo la higiene teórica, la higiene operativa, pero con los controles que ya venías. O si tienes mejores controles que implementar, te queda aún mejor. Entonces, es una manera como de entender cómo funcionan esas ramas de higiene. Cada una tiene un papel fundamental. Una, documentar la información. La otra, ir a tomar las muestras en el campo, en el trabajo, en los sitios. La tercera, que es la analítica, revisar y comparar eso que tomé en campo con eso que me dice la teoría y emitir el juicio de si se acepta o no se acepta, si se necesita mejorar o no. Y la higiene operativa es de establecer los controles, ejecutarlos y realizarle un seguimiento para saber que yo lo que he venido haciendo sí funciona, sí sirve, sí corresponde. Entonces, básicamente, eso es un breve recorderis de lo que se vio en la clase con respecto a la higiene industrial, los contaminantes y las diferentes ramas que conforman esta higiene industrial. Entonces, allí para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Tengo preguntas con respecto a esta primera parte, ya antes de pasar ahora sí de lleno a esa resolución que también les mencioné en clase y esa normativa que también fui mencionando en nuestra clase presencial. Pues si no tengo dudas, pues también coméntenme, no, profesora, todo está claro hasta el momento y podemos continuar. Si no, algún comentario, alguna observación, adelante, ustedes saben que cuentan con el micrófono, con el chat o con levantar la mano, pues para participar. Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue recordar eso que vimos en clase. Listo, entonces, bueno, yo creo que podemos continuar entonces con esta primera parte. ¿Qué nos dice la normatividad colombiana? ¿Qué nos dice la normatividad colombiana? Nos dice, y esto ustedes siempre tienen que tenerlo presente, la normatividad colombiana en la resolución 2400 de 1979, esta resolución a nivel general dice que hay disposiciones y que emite disposiciones para la vivienda, higiene y seguridad en todos los establecimientos de trabajo. Así la van a encontrar. Yo se las colgué en la lección 1 de clase y allí la pueden encontrar. Si no, de pronto no la pueden descargar. Ustedes saben que en internet
digitan en Google, así como aparece, resolución 2400 de 1979, y así les va a salir. ¿Qué nos habla? Y de esta resolución se pueden apoyar muchísimo para hacer su taller número 1, el que ustedes tienen también. ¿Por qué? Porque nos va a dar también cierta ayuda con respecto a conceptos o con los diferentes tipos de factores o contaminantes higiénicos. En el título 3, y es importante que ustedes pues vayan y si la tienen por ahí cerca también, pues qué bien, si no, después ustedes pueden ondear, y les recomiendo, profundicen en toda la información que tengan. La resolución 2400 en su título 3 nos habla, miren que el título 3 es mero y exclusivamente para los factores higiénicos. Dice normas generales sobre riesgos físicos y químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo. Pero si nos vamos al capítulo 1 de ese título 3, ya empieza a dividirlo y nos habla de la temperatura, la humedad y la calefacción en los artículos que van del 63 al 69. ¿Qué nos dice la resolución con respecto a esto? Y bueno, primero es importante recordarles a ustedes que la temperatura, la humedad y la calefacción son factores de riesgo físico. ¿Listo? Físico. De pronto, para el que todavía no alcanza a reconocerlo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Factores de riesgo físico. ¿Qué nos habla esta resolución sobre esta parte de estos factores de riesgo? Bueno, nos dice que tanto la temperatura como la humedad en los ambientes de trabajo deberán ser mantenidas. Aquellos ambientes de trabajo que sean cerrados, obviamente, porque es sobre los cuales se puede tener un control. Deben ser cerrados, ¿listo? Entonces deben ser mantenidos en aquellos lugares de trabajo cerrados. Y mantenerlo en unos límites que resulte agradable y nunca perjudicial para las personas que están dentro. Miren lo que les está diciendo la resolución. O sea, tenga unos espacios agradables para el trabajador. No, entonces mira, no, profe, pero mira aquellas personas que trabajan en carretera, que están expuestos al sol. Ah, bueno, de allí la normativa no nos dice, porque nos dice, si usted los tiene en un espacio cerrado, pues los tenga agradablemente. Pero si ya la persona está expuesta, está a campo abierto, pues ya ahí la cosa, como dicen por ahí, cambia un poco. ¿Por qué? Porque no depende de la organización, pero sí puede adecuar espacios para hidratación o para que las personas pues tengan unos momentos de descanso mientras realicen sus actividades. Entonces, ¿qué nos dice también? Y ahora que mencioné el ejemplo de los trabajadores en una panadería, que es muy común en nuestra región y que por ahí pues ya les adelanté que van también a tener un caso real de un estudio hecho en una panadería. Ustedes lo van a analizar y me van a contar qué saben al respecto. ¿Qué nos dice también esa resolución dentro de esos artículos sobre temperatura, humedad y calefacción? Nos dice que cuando existan en los lugares de trabajo unas fuentes de calor, ¿ya? O cuerpos incandescentes tales como hornos a altas temperaturas, siempre deberán adaptarse a algunos dispositivos de aislamiento de calor o de reflexión de esto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las radiaciones no sean tan dañinas para los trabajadores. Y si no, pues lo ideal es buscar elementos de protección personal adecuados para evitar estas radiaciones. Entonces es muy importante pues que ustedes tengan este dato y que conozcan. Ustedes toda esta información la pueden encontrar en la resolución. Es más, es muy buena que ustedes se la lean. Entonces dice que también en la resolución pues todos los trabajadores deben estar protegidos sobre los cambios bruscos de temperatura.
Uno a veces en la casa se los dice, mira que no te expongas al frío y al calor al mismo tiempo, pero mira que la misma resolución te lo está mencionando. Evitar esos cambios bruscos, pasar de situaciones muy anormales de temperaturas muy bajas o muy altas. ¿Listo? Entonces, tratar de mantener la misma temperatura en todas las actividades de las diferentes operaciones de la organización. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y muy en cuenta esa parte. Algo que quiero que ustedes tengan aquí presente y es que en Colombia, cuando se realizan evaluaciones a nivel térmico, y para que ustedes, aquí les estoy dando muchos tips de cómo poder responder también el trabajo que les puse, y sería muy bueno si que se dieran un repaso por todo esto. En Colombia, para medir las temperaturas, los ambientes térmicos, es decir, el calor, se utiliza el índice WBGT. ¿Listo? WBGT. Ese índice tiene unos ítems básicos para calcular, que son temperatura húmeda, una temperatura de globo y una temperatura seca. Y ese índice pues es un índice de exposición al que se verifican si los trabajadores o no están sobrepasando los niveles de calor o de temperatura, altas temperaturas, para saber si están bien. Listo, también tiene en cuenta la tensión térmica, el metabolismo, listo, y todo lo que puede gastarse un trabajador al momento de realizar una actividad. Entonces, esto en Colombia se utiliza este índice, y pues también será parte del estudio pues que harán en un taller próximo. Listo, pero por el momento estamos viendo de qué nos habla la normativa. Y miren que ese primer capítulo solamente habla de eso, de temperatura, de humedad y calefacción. ¿Qué nos habla un segundo capítulo? Y bueno, ese mismo capítulo no solamente que habla de esa parte caliente o de temperaturas por calor, también nos habla de aquellas temperaturas donde hay frío, donde la temperatura es menor. En este caso, nos puede hablar de cuartos fríos y dice que si en los cuartos fríos hay temperaturas muy bajas, entre 0 grados, ¿listo? Y 20 grados, los trabajadores no podrán utilizar zapatos con suela de caucho esponjosa. Miren que ya hasta la misma resolución dice cosas específicas. Y permanecerán dentro de esos cuartos fríos por unos periodos muy cortos de tiempo. Dice también que de 2 a 4 horas. Y que sea por parejas. ¿Listo? Por parejas, con descanso adicional de 1 hora. Y además deben tomar las precauciones para evitar que los músculos se contraigan. ¿Listo? Entonces, especialmente que los faciales. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso lo dice la resolución. Y a veces uno dice, no, eso creían que de pronto lo decían por ahí los médicos, no, pero que también, claro, hay una parte médica y la resolución se basa en aspectos pues que también se ven en todo el mundo. Entonces, para que también tengamos en cuenta esto. ¿Qué nos dice, qué nos sigue diciendo? Ahora listo, pasamos de ese capítulo ahora a la ventilación. La ventilación la vamos a encontrar entre los artículos 70 y 78 de la resolución 2400, que también es un factor físico que se puede mencionar, que nos habla de la ventilación. La ventilación va muy de la mano con esta parte de la temperatura. ¿Listo? Entonces dice que si hay locales cerrados, deberá renovarse el aire de manera uniforme y constante para proporcionar obviamente un ambiente agradable a los trabajadores. Y deberán haber entradas de aire puro y obviamente salir o expulsar ese aire que ya pues estuvo dentro de las instalaciones. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta en esa parte. Dice que siempre donde hayan procesos, donde se produzca una contaminación y que haya gases, vapores y humo, debe haber
una salida de todo ese aire o unos dispositivos especiales que se encarguen de captar todos esos gases de vapor. ¿Cuáles son esos dispositivos? Podemos hablar de extractores. Todos conocen quizás en un baño un extractor. Bueno, eso también se utiliza para los procesos donde se generen sustancias o vapores o gases pues que sean contaminantes o que puedan afectar la salud de los trabajadores. También hay campanas específicas de extracción o elementos de extracción que van directamente cerca de esa fuente o de esa sustancia química que se esté manejando. ¿Para qué? Para evitar que quede acumulado en el ambiente. Entonces, lo ideal es que se ha eliminado todos esos gases, todos esos vapores que se puedan generar. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta allí. Siempre se sugiere que este tipo de ventilación que sea colocada en las instalaciones de la organización sean en la parte superior. Y eso lo dice la resolución también, que sea en la parte superior o lo más alto que se pueda. ¿Por qué? Porque imagínense que usted tiene una edificación y colocan los modelos de extracción cerca, a mitad de una pared. O sea, están extrayendo aire y lo botan y le puede colocar a cualquier persona. O sea, cualquier persona que pase por ahí se va a tragar ese aire contaminado que ustedes están sacando. Entonces, la idea es que ese aire que está contaminado, pues salga y vaya directamente a la atmósfera, pero que no se concentre en alguna población específica o que no vaya directo a alguna persona. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y es importante pues que ustedes lo conozcan. Hay diferentes tipos de extracción, pues ya sea en la parte mecánica, no sé si ustedes han visto en algunas bodegas en la parte de arriba como una especie de caparoncito en el techo que da vueltas, Eso es un extractor mecánico, listo, que lo que hace es que se mueve con la velocidad del viento y pues va extrayendo todos los gases y todos los vapores. ¿Cómo se calcula ese sistema de ventilación para ese tipo de extractores que son mecánicos? Pues se tiene en cuenta el área del local, también se tiene en cuenta pues qué es lo que se está almacenado ahí y la velocidad del aire, así como el tamaño del extractor que se va a colocar. Entonces esa es una manera pues de conocer qué tantos extractores pueden estar ubicados en esa bodega o en esa parte o en esa área de producción que se necesita. ¿Listo? Entonces, allí para que ustedes lo tengan en cuenta, la parte de ventilación es importante dentro de una organización. Recordemos que todo esto hace parte de de mejorar las condiciones de higiene y seguridad de todos los trabajadores. Entonces, tenerlo en cuenta siempre, de que allí van a encontrar esa parte y algo que hace hincapié, y más que todo en ese artículo 78, la resolución dice que siempre la organización debe percatarse de que esos sistemas de extracción estén en perfectas condiciones de funcionamiento. Siempre deben tenerlo. Entonces, para que ustedes allí lo anoten y lo tengan de manera importante. Miren lo que nos habla entonces ahora. Vamos para otro factor de riesgo físico y nos habla lo que es la iluminación. La iluminación. Y más que todo cuando esta resolución nos habla, no nos va a decir ni qué es la iluminación, ni no nada de eso. Nos va a decir realmente es qué debemos tener en cuenta nosotros como área de seguridad y salud en el trabajo o los empleadores con respecto a lo que pueden hablar o pueden tener en cuenta en iluminación. Y es básico. Todos, absolutamente todos los lugares de trabajo deben tener una iluminación adecuada. Y esa iluminación debe ser de acuerdo a la labor. ¿A la labor de quién? A la labor de la empresa, a la actividad a realizar. No va a ser la misma iluminación a alguien que
trabaje con hilo y con aguja, es decir, que vayan a estar en algún tipo de taller, alguien que vaya a hacer algún tipo de análisis del laboratorio donde le toque leer esos tubos de ensayo o esas probetas que están graduadas y que de pronto tienen que dar una medida precisa de algo. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo un salón de clases, no va a ser lo mismo una oficina, no. Cada uno va a tener unos niveles de iluminación de acuerdo a la actividad. Entonces es importante, ustedes dirán, profesora, pero ¿cómo sé o sea, cuáles son los niveles importantes de iluminación? Si ahí no los estoy viendo. Listo, para esto, sacan lo que se llama el Retilab. En el Retilab van a encontrar lo que tiene que ver con esa parte de niveles de iluminación de las diferentes actividades. Y están tan enumeradas que ahí les van a decir a cada uno, esto le pertenece a las actividades de educación, esto le pertenece a los laboratorios, esto le pertenece a las oficinas. Cada una tiene diferencias. Entonces, allí vamos a encontrar esos diferentes tipos de iluminación. ¿Qué nos dice esa normatividad? Y es muy importante que ustedes allí lo tengan en cuenta también, de que la iluminación no debe causar deslumbramiento, ¿listo? A las personas, es decir, que las va a molestar, que va a tener dolor de cabeza, nada de eso. Y sobre todo, ¿cómo se preocupa tanto esa resolución que nos dice que no debe producir tampoco en el trabajador ninguna molestia de salud, ni ningún dolor de cabeza, ni fiebre, ni agotamiento, ni nada por el estilo, sino que la iluminación debe contribuir a la realización de sus actividades como debe ser? Entonces, es importante que ustedes también aquí tengan en cuenta que si van a ver eso, en la resolución le echen un vistazo a todo lo que nos habla sobre los diferentes factores de riesgo físico. Entonces, allí dice que en la parte de iluminación se debe tener en cuenta que la iluminación se mide en lux. LUX, lux, es la medida de iluminación. Así es que se utiliza. ¿Y qué equipo se utiliza? El luxómetro. ¿Listo? El luxómetro para poder realizar este tipo de nivel, de verificar cuánto puede darse en los lugares de trabajo. La misma resolución adicional, les comentaba que en el Retilab podríamos encontrar, pero la misma resolución nos dice que en ambientes de trabajo que se trabaje muy fino, la iluminación debería estar entre 1000 lux por ahí. Y aquella donde por lo menos se necesitan trabajos de poca iluminación o de poca diferenciación, pueden haber hasta 250 lux. Y en pasillos de circulación, 200 lux. Entonces, para que más o menos ustedes vayan haciendo un cálculo de cuándo pues estaría esa iluminación en las áreas de trabajo, para que ustedes más o menos sepan qué puede haber. ¿Qué nos dicen? Que claro, listo, en los lugares de trabajo puede haber iluminación natural. Sí, total, se refiere a que también tengan iluminación natural. Pero también es importante que tengan esa iluminación, si no se puede natural, artificial. Y si se pueden tener ventanas bien, pero que tampoco las ventanas causen un deslumbramiento. Hay que a la cara de la persona que esté trabajando y me entra la luz solar, entonces ya yo no pueda ver bien, sino que en el computador, así como estoy viendo, con medio los ojitos cerrados, no. Tengo que trabajar y hacer mis actividades bien. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la parte de iluminación. Y siempre se debe contar con ello. ¿Listo? Entonces, en iluminación, vamos allí
Bien, entonces ya hemos visto temperatura, ventilación, iluminación. Ahora vamos a los ruidos y las vibraciones, otro factor de riesgo que tiene que ver con la parte física. Si bien es cierto y lo hablamos también en la clase presencial, los factores de riesgo físico son bastantes. Listo, hay varias divisiones, con lo cual pues nos van a manifestar esos factores de riesgo que hay que estudiarlos, tenemos que verlos, los sentimos, son muy comunes, entonces los vamos a encontrar allí. ¿Qué podemos hablar sobre el ruido y las vibraciones? Y miren que aquí están junticos estos dos factores de riesgo, ruido y vibraciones. Sabemos que el ruido es un sonido molesto. Y la resolución dice que en todos los lugares donde se produzca ruido debe haber un estudio para saber cuáles son los niveles de ruido y saber qué controles deberían tomarse de acuerdo a esos resultados. Y también se debe verificar si es porque se utiliza maquinaria o no, verificar si la maquinaria necesita mantenimiento, necesita cambio, ya sea porque esté defectuosa o porque haya cumplido su ciclo de vida. Lo que se tiene que hacer inicialmente es ajustarla, es organizarla, es enviarla a mantenimiento o cambiarle la parte de dentro, engranajes, etcétera, y tratar de que obviamente no haga ruido y no afecte al trabajador. En caso pues de motores, si pueden utilizar silenciadores, pues perfecto, si no, pues tratar de utilizar otro tipo de control para evitar el ruido. Y hay que tenerlo muy importante que nos dice la resolución. Que el nivel máximo, óiganlo ustedes bien, máximo de ruido continuo en los lugares de trabajo será de 85 decibeles. ¿Listo? 85 decibeles. ¿El decibeles qué es? Decibeles es la medida de ruido. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan pendiente. 85 decibeles. Y dice que en donde la intensidad de ruido sobrepase el nivel máximo permisible, siempre debe haber ese estudio para saber cuáles van a ser adicional los controles para atenuar ese nivel de presión sonora en los oídos de los trabajadores. Entonces, ¿qué dice la resolución? De que siempre que exista ruido, deben haber varios métodos. Ustedes saben que yo les estaba comentando de que para eso existe también una jerarquía de controles y esos métodos que nos expone la resolución están un poquito como que cerquita de esa jerarquía de controles. ¿Qué nos dice entonces? Listo, disminuye el ruido. Contrólelo, disminúyelo. Aumente las distancias con esa fuente generadora, listo. O haga algo para que la fuente generadora ya no produzca el mismo ruido. Eso es lo que me está diciendo. Trate de disminuirlo. Si no, bueno, listo. Sí lo puede disminuir, pero además puede disminuir el tiempo de exposición del trabajador con ese ruido o con la maquinaria que produce el ruido. También lo puede hacer. Eso dice la resolución. Si no, entonces verificar qué trabajadores son hipersensibles al ruido y sacarlo de allí. Eso es lo que nos dice. Pero si no, bueno, listo. Utilice elementos de protección personal si no puede ninguna de las anteriores. Pero verifique que la atenuación dada por los elementos de protección personal pues van a llevar a ese nivel de presión sonora de ruido, algo tolerable para el trabajador. Entonces, eso nos dice la resolución. Miren que el ruido también es un factor de riesgo muy delicado en este sentido y hay que tenerlo que controlado. Entonces es importante eso. Es importante eso allí para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay obviamente también niveles específicos en los lugares de trabajo y dicen que en las oficinas, en donde haya trabajo intelectual, el ruido, o sea, donde hayan niveles de ruido, no deben ser mayores a 70 decibeles y debe controlarse. Obviamente, de pronto prendieron un radio o las personas hablan muy duro, tienen que manejar ese tipo de control.
Pero resulta que el ruido es una onda, ¿cierto? Entonces esa onda también, dependiendo cómo se vaya expandiendo, ahí vamos a encontrar a una hermanita que es la vibración. Y te comentábamos que la vibración también va como de la manito, por eso cuando vemos un bafle a todo volumen, como dicen por ahí, o a todo timbal, como dicen por ahí, se escucha mucho el ruido, pero además uno ve moviéndose el bafle. Y si está montado en una mesa, también las mesas se están moviendo. Claro, se están generando vibraciones. En este caso, las vibraciones puede que no te afecten directamente porque no tienes la mano en la mesa ni en el bafle. Pero hay personas que manipulan herramientas que, aparte de hacer ruido, también generan vibraciones. Y estas vibraciones también entran en contacto con las ondas de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo va a tratar también de vibrar al ritmo de ellas. Y eso es perjudicial porque la vibración que va a emitir esa máquina que no está allí, pues obviamente va a afectar la vibración normal ¿de qué? Del cuerpo. Entonces, para que lo tengamos presente, de que siempre, y la resolución nos lo dice, se deben mejorar los diseños de todos esos puestos de trabajo, de todas esas actividades a las cuales están expuestos tanto ruido como vibraciones. Y si hay mucha vibración, se debe tratar de reducir la jornada laboral, es decir, cierto tiempo realizando la actividad y también cierto tiempo descansando para prevenir lesiones osteomusculares en los trabajadores. Entonces es importante esto, que ustedes lo tengan en cuenta. Eso puedo hablarle con respecto a las radiaciones a nivel general de lo que nos dice la resolución. ¿Qué más nos dice la resolución? Nos habla y nos divide en el capítulo 5 las radiaciones ionizantes. ¿Y qué nos hablan sobre estas radiaciones ionizantes? Entonces, dice que son esas radiaciones electromagnéticas capaces de producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia que cualquier materia. Nosotros ya vimos cuáles son los estados de la materia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles entran aquí? Entran los rayos X, listo, los rayos gamma, los rayos beta, partículas alfa, etcétera. Entonces, eso puede causar en el cuerpo muchos efectos al dejar esos iones que están liberados. Entonces, nos habla eso nos lo dice, es una de las pocas definiciones de las cuales nos habla esta resolución. Y miren que nos habla también de que esta parte de radiaciones también depende de qué actividad esté haciendo por qué se está utilizando esa sustancia, por qué está emitiendo una radiación. Y hay que cuidarnos de ellos. ¿Por qué? Porque no es normal para las personas. No es normal y puede causar un efecto, pues que no tenga en ese caso una cura. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Dice entonces la resolución que todas las radiaciones ionizantes deberán ser controladas, ¿listo? A niveles que no afecten la salud, las funciones biológicas ni la eficiencia de los trabajadores y de la población en general. Entonces, ¿quiénes deben hacer estos controles? Obviamente, aquella empresa, aquella organización que necesite utilizar este tipo de radiaciones. Y muchas veces estas radiaciones son acumulativas en el trabajador porque eso se absorbe. ¿Listo? Y hay que tratar de que sea lo mínimo que pueda absorberse. Eso es importante. Y no sobrepasar los límites de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Miren qué dice la resolución y dice: los trabajadores dedicados a procesos donde se empleen sustancias radiactivas serán sometidos a exámenes médicos a intervalos no mayores a 6 meses. O sea, cada 6 meses deben hacerse exámenes médicos.
tanto uno clínico general como exámenes complementarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que todas las personas que realizan este tipo de actividad de radiación o que estén expuestas, ellas deben cargar siempre un dosímetro de bolsillo. ¿Y que es un dosímetro de bolsillo? Es un dispositivo pues que mide la cantidad de radiación que puede estar acumulada o absorbida por el cuerpo durante esa jornada de trabajo. Entonces, si ustedes quieren pues aprender un poquito más sobre qué nos dice la resolución sobre las radiaciones, adelante, lo pueden hacer. Y es que aquí ustedes van a encontrar información de qué es lo que está en Colombia realmente vigente con respecto a ello. Entonces, es importante para ustedes. Pero resulta que así también como nos habla de las radiaciones ionizantes, también nos habla de las radiaciones no ionizantes. Y en estas no ionizantes vamos a encontrar las ultravioletas, las infrarrojas, las radiofrecuencias. Vamos a encontrarlas allí dentro y nos van a decir también, pues obviamente, cuáles serían las definiciones que encontramos con radiaciones ultravioletas, infrarrojas y radiofrecuencias, y además que nos hablan medidas de este tipo de radiaciones, como actividades de soldadura que se pueden encontrar dentro de estas radiaciones por los arcos eléctricos que se generan. Entonces, si hay actividades también que generen radiaciones infrarrojas, pues debe haber pantallas absorbentes para evitar, obviamente, que ponga en riesgo a las personas. Y lo más común para nosotras en cuanto a radiaciones es la radiación solar, y que nos dice que obviamente deben contarse los tiempos de exposición y los elementos para controlarla. El capítulo 8 nos habla de la electricidad y esta, aunque muchas veces no la encontramos tanto como un riesgo físico, porque electricidad lo tenemos como un riesgo de seguridad, ¿cierto? Solito, electricidad o riesgos eléctricos normalmente aparece sola, pero también sabemos que la electricidad aquí vamos a tener ondas en juego, entonces la resolución la incluye pues dentro de estos apartados o de ítems a estudiar como aspectos fundamentales para tenerlo en cuenta en los factores de riesgo físico. Entonces, para que ustedes ahí también pues hagan una anotación sobre los sitios de trabajo y la electricidad, que es muy importante que allí lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Qué nos habla entonces? El capítulo 8 ya pasa a los factores químicos o a los contaminantes químicos. Y algo importante que quiero que les quede a ustedes es sobre los factores químicos, es que la resolución nos habla sobre las concentraciones máximas. ¿Listo? Una concentración máxima permisible, que de pronto es lo que ustedes van a encontrar allí. ¿Qué es algo máximo permisible? Es algo a lo que yo puedo llegar a trabajar y que esto no me vaya a afectar. Y realmente eso es lo que está diciendo esta resolución allí. Y por eso lo traje como lo dice la resolución, para que ustedes lo tengan allí presente y no se les olvide. Dice que la concentración máxima permisible es aquella que no alcanza a afectar la salud de un trabajador. Óyase muy bien, no alcanza, por eso se llama concentración máxima. En una jornada de ¿cuánto? De 8 horas. Eso todavía está vigente. En jornada de 8 horas durante un prolongado periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, dice, listo, usted se puede exponer a esto sin que pase el nivel o la concentración máxima permisible. Pero ustedes me van a preguntar, profesora, ¿cómo yo sé la concentración máxima permisible de un contaminante químico? Perfecto, muy bien. Para eso hay unas tablas. ¿Quién dictamina esas tablas? En Colombia,
en Colombia, si queremos saber si un contaminante químico está o no dentro de los parámetros, nos guiamos de las tablas que saca Estados Unidos año tras año. ¿Y qué tabla saca Estados Unidos año tras año? Estados Unidos nos habla de la ACGIH. ¿Listo? La ACGIH es la Asociación Gubernamental o la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, y ellos fijan el valor de los niveles a los cuales pueden estar las personas expuestas y que esto no afecte su salud. Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Por qué, profesora, Colombia se acoge a eso? Porque Colombia no tiene tablas, entonces se acoge a Estados Unidos, que sí tiene, que sí estudia esos factores higiénicos y pues tiene pues muy parecido todo lo que hace. Entonces, es importante, Colombia se basa en esto, listo. Entonces, tú dices, pues entonces, profesora, listo, ya sé que me puedo guiar de la ACGIH para saber si estoy o no, pero ¿cómo hago para saber si el ambiente está contaminado o no? Simple, un estudio higiénico, listo, ya sea de gases, de vapores o del material particulado que esté generando, pues tu actividad con respecto a los contaminantes químicos. Entonces es muy importante pues que ustedes tengan en cuenta esta parte. En cuanto a la parte química de que nos habla la resolución realmente es muy completa con todo lo que nos está hablando esto en cuanto a todos los contaminantes. Claro que la parte física fue la parte mayor que tiene la resolución. ¿Qué nos habla? Nos habla de las concentraciones y que normalmente se expresan en partes por millón. ¿Listo? Que también la podemos encontrar en milímetros de mercurio, que normalmente esas partes por millón están expresadas a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y es la parte como está, pues, las partes en las que se divide el aire ambiental contaminado, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si nos dice la norma, ya cuando ustedes vean valores, pues ya es otro cantar. También esa resolución en su capítulo 9 nos habla de la contaminación ambiental y que esa contaminación puede darse de las diferentes actividades que realice una organización. ¿Listo? Que realice una organización y que debería cuidar esas actividades que esté realizando. Entonces, muy importante pues que se tenga en cuenta esto. Nos habla de las sustancias infecciosas y tóxicas y ahí nos va a combinar una parte tanto de riesgo biológico como de riesgo químico. ¿Qué nos habla pues esta resolución sobre toda esta parte? Pues que tengamos en cuenta que si nuestra organización trabaja con algún tipo de estas sustancias que están catalogadas allí, pues que se tengan en unos recipientes herméticos, que estén identificados, que los trabajadores los conozcan, que la etiqueta sea correspondiente con el contenido, que el frasco, el recipiente en el que estén, sirvan y realmente sean los adecuados para mantener esas sustancias allí. Listo, entonces es muy importante que todas las personas también conozcan todo esto. Es muy importante así. Entonces, también de qué nos habla, y miren que también ahí nos mezcla ahora las sustancias inflamables y explosivas. La resolución es muy clara, es decir, que en lugares donde se almacene este tipo de sustancias, pues debe tener una temperatura estable y evitar que se eleven, porque recuerden que si hay algo explosivo o algo que se puede inflamar fácilmente y yo le aumento la temperatura, lo que va a hacer es exponer sus características y también pues elevar ese tipo de temperatura y puede explotar. Entonces, evitar que haya un derrame, que haya una fuga, evitar también que hayan esos gases o esos vapores que se puedan generar. ¿Listo? Y tratar de controlar, ya habíamos visto que podían haber sistemas de extracción. Bueno, que sigan esos sistemas de extracción. Entonces es muy importante pues que ustedes tengan todo esto en cuenta. Profesora,
qué normatividad importante. Sí, y es bastante. Y no les voy a decir mentiras. Ustedes tienen que leer mucho. Tienen que leer mucho. Por eso es mejor que esta parte de la clase haya quedado grabada. ¿Para qué? Para que ustedes después repasen y busquen los capítulos exactos que les vaya a interesar. Recomendación mía, léanse todo. Todo porque les sirve para su vida, para su profesión. Lean todo, ahí va a estar la resolución colgada, o si no, búsquenla. Busquen videos explicativos también. Estudiar normatividad no es fácil porque uno está acostumbrado de pronto a ver el video, el dibujito, el animalito, las imágenes, etcétera. Pero estudiar normatividad nos va a abrir un panorama de lo que debemos cumplir, para lo que realmente ustedes están estudiando, qué es lo que deben preservar en la vida de las demás personas. Entonces allí, para que lo anoten y lo tengan en cuenta. Y ya, miren, salimos de la resolución 2400 y entramos a la ley 55 de 1993. Esta ley lo que habla es sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos. Y básicamente lo que nos dice es que, bueno, si no les he puesto esta ley, se la voy a colocar en la clase grabada de hoy. Nos va a hablar sobre el etiquetado, sobre el marcado de las sustancias químicas, que ya miren que la resolución del 79 nos había tocado y ya hasta 1993 pasó bastante tiempo para que saliera algo específico con productos químicos. Nos habla de esas fichas, nos habla de las responsabilidades, nos habla de la información y la formación que debe tener cada una de las personas que maneja productos químicos y otros aspectos relacionados con esa utilización. Entonces es muy importante, esto lo igual vamos a verlo a lo largo de las higienes que estamos viendo, pero es importante que ustedes conozcan, que ustedes lean, que sepan que hay una normatividad específica para todo esto. A veces hay demasiada normatividad regada, pero nos da un parámetro de cómo seguir. Aquí les estoy dando unos tips de cuáles son las más importantes, las que ustedes deberían ir estudiando, pues para continuar, ¿listo? Para continuar con sus estudios, para continuar bien. Y bueno, les puedo hablar de la siguiente, y la que encontramos es el retilado. Cuando hablé de la iluminación, les hablé del retilat. Y el retilat es Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Y el retilat lo que nos dice es que están los niveles de iluminación en cada uno de sitios o de actividades realizadas. Por ejemplo, miren lo que estaban diciendo, de que en áreas de circulación puede haber un mínimo de 50 lux, un medio de 100 y un máximo de 150. Es decir, que puede estar entre 100 y 150. Si estoy entre ese rango, pues estoy bien. Si no, estoy mal y me toca que establecer controles. Pero si estoy bien, puedo seguir con los controles que ya estaba y eso yo lo documento. Entonces yo debo buscarme en el retilat qué actividad o en qué área estoy yo, tengo mi taller o algo y buscar para saber qué, para saber los niveles de iluminación, que cuando yo vaya a medir y vaya a utilizar esa higiene de campo, con esa higiene analítica que me van a medir y me van a dar un resultado, pues pueda tener una actuación correspondiente a lo que necesito. Entonces es importante también ustedes allí que lo tengan en cuenta. Este retilat, este solamente es un pedacito, el retilat es amplio, es grande, también se los voy a colgar. Y si no, también lo pueden buscar en internet, pero ustedes lo van a encontrar. Yo lo voy a colgar para que esté allí presente. Entonces, eso se los traigo como manera de resumen, como manera de que ustedes conozcan la normatividad, para dejarles allí esa semillita de curiosidad y empiecen a buscar más sobre esto que acabamos de ver. Entonces, les recuerdo que quedamos en un taller, en el taller investigativo. En ese taller investigativo vamos a hablar más que todo de los factores de riesgo físico y de riesgo biológico, que es la tarea que ustedes tienen. Y recuerden también que
Eso lo deben ustedes repasar porque el día de la clase vamos a hacer una actividad con preguntas. Así que los voy a preguntar ese tema porque se supone que si ustedes hicieron el trabajo, pues deben conocer lo que allí vamos a ver. Entonces es una actividad que vamos a hacer entre todos en clase. Así que bueno, quisiera escucharlos si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación al respecto. Sé que siempre cuando uno ve normativa es algo pesadito, pero la idea es que ustedes después de esta clase pues empiecen y busquen y también las preguntas que se vayan generando durante toda la semana pues las lleven al salón de clase. Esa es la idea, que ustedes aprendan. A mí lo que realmente yo quiero es que ustedes aprendan y que sepan que todo lo que yo les enseño en clase o todo lo que se menciona en clase tiene una base legal. Y esa base legal es la que acabamos de ver. Aparte de que hay otra normativa y si nos vamos inicialmente podemos irnos al decreto 1072 y también de allí empezar a verificar otras que han salido, pero para que ustedes tengan presente esta. Así que quisiera escuchar de pronto si Aura, Edis, Iris o María José tienen alguna pregunta, pues las escucho. O si Meider también tiene alguna pregunta, también los escucho. Recuerden que en el chat dejé abierto para que por favor anotaran su nombre y dijeran presente para que quedara obviamente grabada su asistencia a clase. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna observación o una pregunta y si no la tienen, también díganmela. Díganmela ahora, no, profe, todos estamos bien, no tenemos, muchas gracias y ya yo quedo pues satisfecha porque si de pronto escucharon, si les llegó el mensaje. Esa es la idea. Entonces, los escucho o los leo si de pronto van a escribir por el chat. A ver, Aura, María José, Meider. No sé, ¿todo quedó claro? Sí, gracias. Listo, Edith, gracias por responder. Meider también, gracias allí por responder. Y bueno, ya ustedes saben que tienen ese taller pendiente. Listo. Iris ha levantado la mano. Adelante, Iris. Profe, una pregunta así como que por curiosidad. Como que esas personas que hacen ejercicio, usted sabe que cuando uno está haciendo ejercicio, pues se calienta el cuerpo y todo eso, y se bañan enseguida. Qué tan mitología, qué tan cierto es de que es malo, de que es bueno? Bueno, si nos vamos a la parte de calor y de estrés térmico, la idea es que haya una especie de reposo inicial antes de hacerlo inmediato. Pero tampoco pues dicen que no es malo pues hacerlo 15 minutos después o algo. Pero si lo haces inmediatamente, pues tu cuerpo también va a verse, de pronto va a haber un cambio brusco y puede que la primera vez no te pase nada. Recordemos que el cuerpo es así, pero si tú haces repetidas ocasiones, eso puede afectar a tu cuerpo en contracciones y demás. Pero no te voy a decir que te va a pasar algo así de inmediato, no. No, eso va con el tiempo, esos cambios. Lo importante es que tú sepas que si tú pasaste, mira lo que nos decía la resolución, evitar el disconfort en los trabajadores y puede aplicar para la vida también. Si tú estás por lo menos sudada, sales del gimnasio, de hacer deporte, pues así sea, espera mínimo 10 minutos, 15 minutos. Vamos a hacerle caso a nuestras mamás, reposémonos un poquito y después podemos ir a bañarnos a menos de que vayamos a continuar con esa actividad física, porque ustedes dirán, no, pero ya los deportistas veo que les tiran agua y ellos están así, es que ellos continúan con una actividad física, pero ya tú vas a cambiar directamente de un estado de activación a un estado quizás de reposo. Entonces también es mejor manejar tiempos pausados. No te voy a decir que tienes que esperar muchísimo, no. Tienes que esperar a que tu cuerpo, a que tu corazón se estabilice, a que todas esas palpitaciones se estabilicen. Entonces sería importante allí. Y muy, muy buena tu pregunta, porque eso también tiene que ver con los ambientes de trabajo. Miren que ahí dicen que los empleadores deben mantener en mejor disposición, es más, las temperaturas,
los factores en el trabajo deben ser equilibrados, que se eviten esos sobresaltos. Entonces, muchísimas gracias. Sí, muy al lugar tu pregunta. ¿Listo? ¿Quién más tiene algún comentario, alguna otra pregunta? Listo, Meider tiene la mano levantada. Adelante, Meider. Maestra, una pregunta. En el artículo, en la resolución donde dice la iluminación, No te escucho casi, Meider. ¿Estás hablando? O, por favor, alza la voz. en la iluminación donde dice no produzca viciamiento de la atmósfera del local, ¿me puede explicar ese pedacito? Listo, donde decía, ¿qué artículo específicamente, Meider? El 2400 de 1979. En el artículo 79. La 79. iluminación. Sí. Listo, vamos a irnos al artículo 79. Qué bueno que estés allí. Vamos al artículo. Listo. Dice, cuando no sea factible, vamos a leer todo el pedazo, cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la primera forma? ¿Listo? Evitar que sea un deslumbramiento. Y un deslumbramiento primero nos dice que el deslumbramiento es algo que puede afectar a la parte de la vista. ¿Listo? Que puede afectar la realización normal de las actividades. Eso es lo que nos está diciendo con esa primera parte. Pero nos dice la segunda parte que no produzca viciamiento de la atmósfera. ¿Listo? Cuando dice viciamiento, uno dirá, ¿pero qué será? Es decir, que esta iluminación no favorezca el peligro de incendio. ¿Listo? Porque si es artificial, cuando vayamos a de viciamiento, como de vicio, de llevar a, yo me imagino que por eso es que preguntas esa palabra, ¿cómo la relaciona allí? Es que esa iluminación no me lleve a que haya un incendio. Es decir, que tenga una sustancia química que ante una iluminación artificial se pueda calentar. Y ese calentamiento pueda desprender algún tipo de gas o de vapor en la atmósfera. Y que eso vaya a ser perjudicial para los trabajadores. Entonces, eso quiere decir. Por eso es que el parágrafo de ese mismo artículo dice que debe relacionarse ¿qué? El ancho del local con la altura del local y el número de trabajadores que también vayan a estar allí. Entonces, sí, muy buena tu pregunta porque a veces uno dice, ¿cómo relaciono esas palabras que me dice la resolución? Y es que no lleve a que esa iluminación artificial, porque estamos hablando de iluminación artificial, vaya a buscar un lugar de que haya una atmósfera explosiva dentro de mi sitio de trabajo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tenga otra duda, otra pregunta allí al respecto. Muy buenas todas las preguntas que hicieron. Mira que la primera le hicieron con respecto a la parte de estrés térmico. Tú ahí le hiciste con respecto a la parte de iluminación. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario que quisieran? Yo sé que la normatividad es bastante pesadita, lo sé, pero es algo que ustedes deben conocer. Cuando ustedes vayan donde un gerente, vayan con criterios para decirles que en esta resolución dice esto y es que esto es lo que debemos cumplir y si no lo cumplimos vamos a tener faltas. Entonces allí para que lo tengan en cuenta. Listo, bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, gracias a ustedes por su asistencia, de verdad, muchísimas gracias a los que fueron muy puntuales en la asistencia de hoy. Recuerden que esta clase va a quedar grabada y la voy a colgar en el Q10. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y a seguir estudiando. Gracias, ¿Listo? profe. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.